El paso de Yabebirí es una narración que adentra al lector en la feroz y peligrosa selva misionera, un espacio que puede ser tanto maravilloso como mortal. Horacio Quiroga, con su estilo característico, nos presenta una historia cargada de tensión y dramatismo, donde los protagonistas deben enfrentarse no solo a la naturaleza agreste, sino a sus propios miedos y limitaciones. El relato no solo refleja el paisaje físico, sino también el conflicto interno de los personajes mientras luchan por sobrevivir y atravesar el temido río Yabebirí, cuya corriente parece no perdonar a los que intentan desafiarla. Con una escritura que explora la relación entre el hombre y la naturaleza, Quiroga nos invita a reflexionar sobre los límites del ser humano frente a lo salvaje e indomable. Capítulo 1. La travesía iniciada. El sol comenzaba a filtrarse a través de las frondosas copas de los árboles, creando destellos de luz que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas caídas. En el horizonte, la selva se extendía como un vasto mar de verde, con su rugido distante, apenas perceptible, que traía consigo la promesa de lo desconocido. La brisa, cargada de humedad y el aroma de la tierra mojada, acariciaba el rostro de los viajeros, como un susurro anticipado, un aviso de lo que les esperaba. Los hombres, aún con las huellas de su viaje, avanzaban con paso firme, aunque su cansancio se reflejaba en sus rostros curtidos por el sol y la lucha constante contra la naturaleza. Cada uno de ellos llevaba consigo el peso de la travesía, tanto físico como emocional. Habían dejado atrás los pueblos y las aldeas, el bullicio de la civilización, para adentrarse en el corazón selvático, donde solo los valientes o los desesperados se aventuraban. Nadie había osado cruzar el Yabebirí, el río que cortaba en dos el continente verde, y el paso que se abría ante ellos, tan incierto y peligroso, parecía estar marcado por un destino sombrío. En ese grupo de exploradores, el líder, don Esteban, un hombre alto y de mirada fija, encabezaba la marcha. Su presencia era imponente, como la de un animal que conocía los secretos de la selva. A su lado, caminaba José, el más joven de todos, cuya curiosidad se entremezclaba con el temor. José, a diferencia de los otros, no había nacido en la región, pero sentía una extraña fascinación por esos lugares remotos, por lo que representaban las sombras de los árboles y la vastedad del río. Sin embargo, el temor le recorría las venas, un temor insidioso que le susurraba en cada crujido de ramas, en cada sonido distante que resonaba en sus oídos. «Es solo un río», dijo José, intentando que su voz no temblara. «¿Qué tan difícil puede ser?» Don Esteban lo miró de reojo, sin detenerse, pero con esa mirada penetrante que parecía comprender más allá de las palabras. «No es solo un río, muchacho», respondió con voz grave. «Es el Yabebirí. Y el Yabebirí no perdona. Nadie que se haya aventurado a cruzarlo ha regresado jamás con vida. Este es un paso que no muchos han tenido la osadía de intentar». José tragó saliva, pero no dijo nada más. En su interior, la mente se llenaba de dudas, pero su deseo de pertenecer a aquel grupo, de sentir que era parte de algo más grande, lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las advertencias. El resto del grupo caminaba en silencio, como si la selva misma los hubiera engullido en su misterio. Los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre las ramas, parecían desvanecerse en el aire, como si el mundo que conocían fuera un eco lejano. Solo quedaba la selva, su constante presencia, que parecía observarlos desde todos los rincones. Mientras avanzaban, el terreno se volvía más agreste. La senda, en algunos tramos, desaparecía, y los viajeros debían abrirse paso entre la espesura de la vegetación, usando machetes y cuchillos, en un esfuerzo agotador. El sudor les empapaba la piel, y el cansancio comenzaba a mermar sus fuerzas, pero ninguno se atrevía a detenerse. Don Esteban, con su mirada decidida y su paso constante, era el faro que los guiaba, aunque también sentía el peso de lo que estaban por enfrentar. Al final del día, llegaron a un pequeño claro, donde decidieron acampar. El fuego comenzó a arder, proyectando sombras alargadas sobre el suelo y haciendo que las criaturas de la selva se acercaran, atraídas por la luz. El murmullo del río, a lo lejos, parecía susurrar una advertencia, como si de alguna manera el agua misma los estuviera observando, aguardando el momento adecuado para reclamar lo que, en su opinión, le pertenecía. José se sentó junto al fuego, mirando fijamente las llamas, como si pudieran revelarle alguna verdad escondida. A lo lejos, el río Yabebirí se escuchaba, un sonido constante y monótono, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra.
José no podía dejar de pensar en lo que le había dicho don Esteban, sobre cómo el río no perdonaba a quienes se atrevían a desafiar su fuerza. Y aunque en su interior deseaba que no fuera cierto, una pequeña parte de él sabía que no podía subestimar la naturaleza salvaje de ese lugar. Mañana llegaremos al río, dijo don Esteban, interrumpiendo sus pensamientos. Y entonces, el verdadero desafío comenzará. No será solo el río lo que nos pondrá a prueba, sino todo lo que lo rodea. La selva misma nos observará, y tendremos que ser más astutos que ella. José asintió en silencio, sin palabras, pero con una creciente sensación de inquietud en su pecho. El paso de Yabebirí no era solo un viaje físico, sino un reto que pondría a prueba no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus. Aquella travesía los marcaría para siempre, y el río, con su poder y misterio, sería su juez final. La oscuridad comenzó a envolver el campamento, y el sonido de la selva se intensificó, como si el bosque entero se preparara para algo inminente. Los hombres se acurrucaron cerca del fuego, intentando descansar, pero el eco del Yabebirí seguía resonando en sus mentes, como una amenaza lejana pero palpable. Cada uno de ellos sabía, en su fuero interno, que lo que les esperaba al día siguiente podría ser más grande que cualquier temor que jamás hubieran experimentado. La travesía había comenzado, y el paso de Yabebirí los aguardaba, implacable. Capítulo 2. El río Yabebirí. El alba llegó sin piedad, con sus primeros rayos de luz que atravesaban la espesa neblina de la selva. El aire estaba impregnado de humedad, y el suelo aún conservaba la humedad de la noche. Los hombres despertaron lentamente, sacudiéndose el cansancio, pero sus cuerpos, a pesar de haber descansado, aún sentían el peso de la jornada anterior. El fuego, que había sido un refugio contra los terrores de la oscuridad, ahora se apagaba lentamente, como si la naturaleza misma estuviera dispuesta a absorber todo rastro de civilización. El río Yabebirí, más cerca que nunca, parecía llamarlos con su constante murmullo, un canto sordo y atronador que se colaba en los oídos de todos. Aquel sonido no era un susurro, sino una advertencia. El agua hablaba como si tuviera una lengua propia, y cada palabra era una amenaza silenciosa. José se levantó de su improvisada cama de hojas, sintiendo la tensión en sus músculos. Su mirada se dirigió, como la de los demás, hacia el río. A lo lejos, la corriente se extendía como una bestia dormida, pero nadie sabía lo que aguardaba en sus aguas turbulentas. La neblina se disipaba lentamente, dejando al descubierto el cauce del Yabebirí, que avanzaba por entre las rocas y la vegetación como una serpiente indomable. La dimensión de su poder, inalcanzable y eterna, se imponía ante los ojos de los hombres. «Ya casi estamos allí», dijo don Esteban, con la mirada fija en el horizonte, su rostro serio, casi sombrío. «Llegamos al final de la senda. Solo queda enfrentarnos a la corriente». Las palabras del líder resonaron con una fuerza que parecía provenir del mismo río. No había vuelta atrás. El pequeño grupo de hombres se preparó en silencio, asegurándose de que cada uno tuviera lo necesario para el cruce. Mochilas, cuerdas, algunos utensilios rudimentarios, todo lo que podrían necesitar para enfrentarse a lo que estaba por llegar. José no podía evitar que una sensación de inquietud lo invadiera. El río lo llamaba con su sonido, con la fuerza de una amenaza silenciosa. La travesía hasta aquí había sido ardua, pero él sabía que eso no era nada comparado con lo que estaban por enfrentar. Había oído historias sobre el Yabebirí, relatos de aquellos que habían intentado cruzarlo y nunca regresaron. Se decía que sus aguas no solo arrastraban cuerpos, sino también almas. Que el río no dejaba testigos, que las personas que se adentraban en su cauce se desvanecían en su inmensidad, tragadas por la corriente y por los secretos del agua. El viento, como un presagio de lo que estaba por venir, sopló con fuerza, agitando las ramas de los árboles y trayendo consigo un aire denso, cargado de humedad y misterio. Don Esteban no perdió tiempo. Caminó hacia el borde del río, y los demás lo siguieron, cada uno con su propia carga de incertidumbre. La orilla estaba cubierta de piedras resbaladizas, algunas de gran tamaño, otras apenas visibles bajo el agua. La corriente rugía, quebrándose sobre las rocas, y el agua corría con una fuerza aterradora, como si deseara arrastrar todo lo que se atreviera a cruzarla. José miró el agua con desconfianza, como si en su interior supiera que el Yabebirí no era un simple río, sino un territorio dominado por una voluntad ajena, una fuerza cósmica que no se dejaba desafiar fácilmente. Don Esteban se agachó para comprobar la corriente.
La superficie del agua parecía tranquila, casi engañosa, pero José sabía que lo que se encontraba debajo era mucho más oscuro y peligroso. El líder les dio una señal, y todos se acercaron más al borde, con el corazón latiendo más rápido. «Tenemos que cruzar este paso», dijo don Esteban, su voz firme. «Pero lo haremos con cautela. Nadie puede permitir un error». Cada hombre comenzó a despojarse de lo que no necesitaba, ajustando sus mochilas y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. José miró una vez más las aguas del Yabebirí, con una mezcla de temor y fascinación. Todo parecía tan tranquilo en la superficie, pero su instinto le decía que era una trampa. El río se tragaba la luz de la mañana, sumiéndolo en una sombra profunda y eterna. Con una orden de don Esteban, el grupo comenzó a avanzar hacia el agua. El primer paso fue el más difícil, como si el río quisiera rechazarlo, pero José se obligó a continuar, sintiendo que no tenía opción. La corriente, en su furia imparable, comenzó a empujarlos, obligándolos a hacer esfuerzos titánicos para mantenerse en pie. Las rocas bajo el agua eran traicioneras, cubiertas de musgo resbaladizo, y cada paso era un desafío. José sintió que su pie se hundía en el agua fría y rápida, casi perdiendo el equilibrio. Sus compañeros luchaban igualmente, sus rostros tensos por el esfuerzo. Cada paso era una pequeña victoria, pero el Yabebirí no cedía. A medida que avanzaban, el agua subía hasta sus cinturas, y el esfuerzo aumentaba. El río parecía querer arrastrarlos a su interior, pero don Esteban, con su experiencia, guiaba al grupo, con cada movimiento calculado, con una precisión adquirida tras años de enfrentarse a la selva. Los hombres lo seguían sin dudar, aunque el miedo comenzaba a calar más hondo en sus corazones. La corriente, feroz y abrasadora, los empujaba con más fuerza a medida que se adentraban. José luchaba por no ser arrastrado, cada movimiento le costaba más, el agua se adueñaba de su cuerpo, como si la misma selva se hubiera convertido en una extensión de la corriente, abrazando su ser con la fuerza del caos natural. La espesa niebla que se levantaba del río oscurecía su vista, pero su instinto le decía que debían continuar. De repente, un grito cortó el aire. José levantó la vista con miedo. Un hombre había perdido el equilibrio, y la corriente lo había arrastrado, llevándoselo en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia se había desatado. Don Esteban, con rapidez y destreza, extendió su mano y, con la ayuda de los demás, logró sujetar al hombre que caía. Pero la sombra del río ya había mostrado su rostro. Un estremecimiento recorrió la columna de los viajeros, un recordatorio cruel de que el Yabebirí no daba segundas oportunidades. «Sigan adelante», gritó don Esteban con voz firme, sabiendo que no podían detenerse. El peligro era inminente, y la única forma de sobrevivir era avanzar. La tragedia ya estaba inscrita en su memoria, pero la travesía continuaba, inexorable. José miró hacia adelante, el agua inundaba su campo de visión, y su mente comenzaba a nublarse, pero algo en su interior le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El río Yabebirí, con su furia contenida, los esperaba más allá, listo para reclamar lo que había sido suyo por siglos. La selva, como un vasto ente que los observaba, parecía reírse de su atrevimiento. ¿Serían capaces de cruzarlo? ¿Serían capaces de sobrevivir a la furia del Yabebirí? Solo el tiempo, esa fuerza intangible e implacable, lo diría. Capítulo 3. El corazón del Yabebirí. El sol, ahora en su cenit, iluminaba con su calor inclemente el rostro de los viajeros, mientras el río continuaba su curso impasible, como una entidad que se burlaba de sus esfuerzos. La travesía había dejado huellas profundas en sus cuerpos, pero lo que era aún más evidente era el desgaste emocional que cada uno cargaba. La muerte de uno de ellos, arrastrado por la furia del río, dejó una marca imborrable en el grupo. A pesar de la cercanía de la tragedia, nadie expresó palabras de lamento. El peso de la situación se sentía en el aire denso, saturado por el sudor y el miedo que se mezclaban con el murmullo constante del agua. José caminaba con pasos firmes, pero su mente, inquieta como el río, no encontraba descanso. Cada movimiento era como un acto automático, cada paso parecía más pesado que el anterior. La imagen del hombre perdido seguía sujeta a su conciencia, como una sombra que no lo dejaba. El sonido del agua se había convertido en algo opresivo, un rugido que parecía acosarlos, como si el Yabebirí no solo deseara devorar sus cuerpos, sino también sus almas. En su mente,
Las aguas se convertían en una especie de monstruo voraz que no dejaba de acechar desde las profundidades. «¿José?», dijo una voz áspera, interrumpiendo sus pensamientos. Era don Esteban, que caminaba a su lado, con el rostro arrugado por el cansancio, pero los ojos alerta, brillando con la tenacidad que lo caracterizaba. «¿Cómo estás?». José lo miró por un momento antes de responder. Los ojos del líder parecían ver más allá de la simple apariencia, como si pudiera percibir lo que sucedía en el alma de cada hombre. A pesar del calor, el sudor y la opresión del ambiente, el hombre mantenía una calma desconcertante. «Cansado», respondió José, su voz áspera, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Pero, sigo adelante. No tenemos opción». Don Esteban asintió, observando el río a lo lejos. Por un momento, su expresión pareció ablandarse, pero al instante recuperó la dureza que lo definía. «Así es. Aquí no se puede dar marcha atrás. Este río no perdona. La selva no perdona. Pero tenemos que continuar, por él y por los que aún estamos aquí». José asintió, sus pensamientos como olas violentas chocando en su mente. Avanzaron en silencio, pero el peso de cada paso se hacía más y más insoportable. La jungla que rodeaba el Yabebirí parecía intensificarse a medida que se adentraban más en su corazón. La vegetación crecía con una voracidad casi palpable, desbordándose por todas partes, como si intentara ahogar a los hombres, envolverlos en su manto impenetrable. Las sombras proyectadas por los árboles se alargaban sobre el suelo, creando figuras fantasmales que parecían moverse al ritmo del viento. El aire se volvió más pesado, denso, como si el mismo mundo estuviera respirando junto a ellos, exhalando su aliento húmedo en sus rostros. El sonido de la selva era un canto constante, pero de algún modo, ese canto parecía teñido de algo oscuro. Los murmullos de los animales, las hojas moviéndose con el viento, el susurro del agua a lo lejos, todo se entrelazaba de manera extraña, creando una atmósfera casi surreal. La preocupación era palpable. Nadie quería hablar demasiado, como si al hacerlo, pudieran invocar algo más siniestro que el propio río. El Yabebirí no era solo un obstáculo, sino una presencia que acechaba constantemente, como un gigante dormido que podía despertarse en cualquier momento. Cada mirada que se cruzaba entre los hombres era una silenciosa pregunta: ¿quién sería el próximo? De repente, un fuerte grito rompió el silencio. Fue un grito de terror puro, indescriptible, que resonó en la selva y en los corazones de los hombres. José levantó la vista, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció de entre los árboles. Un hombre, que no pertenecía a su grupo, que parecía haber salido de la nada, apareció ante ellos con la mirada desorbitada y el rostro pálido. Estaba cubierto de barro y hojas, como si hubiera sido arrastrado por el mismo río. «El Yabebirí. No lo hagan», gritó el hombre, tambaleándose mientras se acercaba con dificultad. «Es una trampa. Todos morirán. Nadie cruza el Yabebirí y regresa». El grito desesperado se desvaneció en la selva, dejando un silencio tenso y cargado de significado. Los hombres lo miraron con cautela. No sabían si este hombre estaba loco, o si sus palabras contenían algo de verdad. ¿Era posible que el Yabebirí fuera aún más peligroso de lo que pensaban? ¿Que incluso los sobrevivientes no fueran más que fantasmas errantes de su propia desesperación? Don Esteban fue el primero en reaccionar, acercándose con rapidez y sujetando al hombre por los hombros, sus ojos fijos en él, intentando leer algo en su expresión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con firmeza, su voz grave. «¿Qué sabes del río? ¿Qué sucedió?». El hombre miró a don Esteban, y sus ojos reflejaron una locura que no podía ocultarse. Su respiración era agitada, sus palabras se mezclaban con el aliento entrecortado. «No lo hagan. No sigan. El río, el río». El hombre no pudo continuar, y sus rodillas cedieron, cayendo al suelo como un peso muerto. Los demás se acercaron rápidamente, pero nadie se atrevió a hablar. La desesperación de aquel hombre había dejado una marca en todos ellos. El Yabebirí no era solo un río, era algo más, algo sin forma, algo que no podía comprenderse completamente. Había algo oscuro en su interior, algo que ni siquiera los hombres más experimentados se atrevían a enfrentar. «Hay que seguir adelante», dijo finalmente don Esteban, soltando al hombre que se desplomaba. «Este no es un lugar para detenerse. Las palabras de este hombre no harán que el río nos detenga.
No nos importa su historia. Lo que importa es llegar al otro lado. Pero, aunque su voz era firme, algo había cambiado en el aire. La certeza de su determinación estaba teñida de una creciente incertidumbre. Las palabras del extraño eco resonaban en la mente de todos, como un recordatorio de lo que les aguardaba. El Yabebirí no era solo un río, era una fuerza primordial que desbordaba la comprensión humana. La verdad, sin embargo, estaba más allá de sus miedos. Tenían que cruzar, no importaba lo que el río o la selva les depararan. Y así, mientras la selva los observaba en su mutismo, los hombres comenzaron a avanzar nuevamente, con los recuerdos del grito de advertencia clavados en sus espaldas. El Yabebirí seguía allí, adelante, esperando. Capítulo 4. La frontera del olvido. El sol comenzaba a ponerse, pero su luz dorada no lograba suavizar la dureza del paisaje. En la selva, la oscuridad parecía avanzar como un espectro silencioso, envolviendo todo a su paso. Los hombres, exhaustos, se habían detenido por un momento en una pequeña franja de tierra libre, donde los árboles aún no se habían adueñado del suelo. Había en el aire un sentido de cansancio profundo, como si todo el cuerpo se hubiera rendido, pero aún debían seguir adelante, empujados por una fuerza invisible que los obligaba a avanzar. José se sentó en una roca, su cuerpo apenas podía sostenerse, y dejó caer la mirada al suelo, buscando alguna señal, algo que lo anclara a la realidad. Pero la realidad ya no parecía tener sentido. Todo a su alrededor estaba distorsionado por el calor, por el cansancio, por los ecos de la tragedia reciente. El hombre que habían encontrado, el extraño que los había advertido sobre el río, seguía presente en sus pensamientos, y esas palabras resonaban sin cesar en su mente. El Yabebirí devora, y nunca deja escapar a los que cruzan su cauce. Don Esteban, que siempre había sido el pilar que mantenía a todos unidos, caminaba con la mirada fija, casi en trance, como si estuviera tratando de ignorar lo inevitable. La misión que habían emprendido no admitía dudas, ni vacilaciones. Pero, aún así, su rostro estaba marcado por una inquietud que no lograba disimular. Sabía que el río no era solo un obstáculo natural, era algo mucho más grande, algo que desbordaba las leyes humanas. «José, ¿cómo te sientes?», preguntó don Esteban con suavidad, pero sus ojos observaban algo más allá, como si también él estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. José levantó la mirada, encontrando en los ojos de don Esteban una mezcla de preocupación y determinación, algo que nunca antes había visto en él. Y, por un momento, el peso de la pregunta le pareció más pesado que el mismo viaje. «No lo sé», respondió con voz quebrada. «Es como si estuviéramos cruzando no solo un río, sino un umbral. Y no tengo claro si lo que dejamos atrás tiene algo que ver con lo que encontramos adelante». Don Esteban asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente las palabras de José. La mirada de ambos se cruzó por un instante, un momento compartido de vulnerabilidad que rara vez se daba entre ellos. Sin embargo, la selva seguía imperturbable, y la misión debía continuar. La noche comenzó a caer, y las sombras se alargaron, invadiendo la pequeña franja de tierra donde se habían detenido. Los hombres, agotados y desanimados, comenzaron a preparar lo que podían para pasar la noche. No había más que el susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de algunas aves que parecían llamar a los viajeros a un lugar al que no deseaban ir. La noche trajo consigo un extraño silencio, un silencio que no se encontraba en la calma, sino en el miedo que se apoderaba de los hombres. Nadie dijo una palabra durante la larga espera que precedía el descanso forzado. Pero en el fondo de sus pensamientos, todos sabían que algo más acechaba. El Yabebirí no era solo un río físico, era también una amenaza intangible, algo que había invadido sus mentes. La jungla parecía estar viva, como si cada árbol, cada piedra, cada sombra, los estuviera observando. José se despertó sobresaltado, como si algo lo hubiera llamado desde las profundidades de su sueño. Abrió los ojos lentamente, encontrándose con un mundo en tinieblas, apenas iluminado por la luna que brillaba débilmente entre las copas de los árboles. El aire era espeso, denso, casi palpable. Se levantó con cautela, y fue entonces cuando escuchó el primer susurro, apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. El sonido venía del río. El Yabebirí no era solo un obstáculo físico, pensó, sino que también parecía ser un eco, una vibración en la que se desdibujaba la frontera entre lo real y lo imaginario. El río tenía una forma que trascendía el agua, era un ser,
una fuerza primordial. Algo lo atraía hacia él, algo dentro de él, algo que se sentía como un llamamiento oscuro. No podía comprenderlo, pero sabía que lo debía entender. ¿Qué era lo que realmente buscaban en este viaje? ¿Qué era lo que se les escapaba, que el río parecía conocer mejor que ellos mismos? Se levantó y caminó hacia donde los otros hombres dormían, como si hubiera tenido una premonición, como si algún tipo de advertencia le hubiera llegado a través de las aguas. Nadie lo vio, y el silencio que reinaba en la jungla parecía más denso que nunca. Todo estaba inmóvil, como si el mismo río se hubiera detenido en su curso. Don Esteban, susurró, despertando al líder que dormía bajo una de las pocas sombras que se ofrecían en el campamento. El hombre levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados, atónitos ante la interrupción. «¿Qué pasa?», preguntó don Esteban, su voz aún arrastrando los restos del sueño. José no pudo articular palabras de inmediato. Solo señaló en la dirección del río, donde la oscuridad era más profunda y el sonido del agua era más intenso, como si lo llamara. «Algo está allá», dijo finalmente, y su voz sonó extraña, como si su cuerpo ya no estuviera completamente presente en la realidad. «Algo que no entendemos. El río nos está mirando». Don Esteban se levantó rápidamente, sus ojos ahora fijos en el río. La luna lo iluminaba de manera tenue, pero aún podía ver las sombras al acecho, el agua que fluía impasible, como si nada importara. Sin embargo, su rostro no reflejaba miedo, sino determinación. «No es el río el que nos acecha, José. Somos nosotros quienes nos arrastramos hacia su reino. Y ahí no hay regreso». Pero las palabras de don Esteban, en su intento de infundir calma, solo acentuaron la incertidumbre que pesaba sobre todos ellos. La frontera del olvido se había hecho más fina, y el viaje hacia el corazón del Yabebirí no tenía ya retorno. Ninguno sabía qué encontrarían al otro lado, ni si lograrían salir con vida, pero lo que era cierto era que el río ya no era solo una barrera. Era el destino mismo. Y a medida que el silencio se adueñaba nuevamente del campamento, los hombres comprendieron que no solo la selva los rodeaba, sino que ellos mismos, poco a poco, comenzaban a ser consumidos por ella. Capítulo 5. El umbral de lo incierto. El amanecer se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando de manera tenue el suelo cubierto de hojas secas. La selva, inmensa y callada, parecía despertar lentamente de su letargo nocturno. A pesar de la serenidad aparente, algo en el aire seguía pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de un peligro invisible, algo que acechaba a los viajeros sin ser visto, como un animal que se mueve en la oscuridad. José, con los ojos aún somnolientos, caminaba al frente del grupo. Había algo diferente en él, una especie de vacío en su mirada, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrás, perdida en el río, en la jungla, o quizás en sus propios pensamientos. La inquietud que sentía era palpable. Sus pasos eran vacilantes, como si el suelo debajo de sus pies no fuera del todo confiable. Cada movimiento que hacía parecía ser un susurro en un vasto océano de silencio. Don Esteban caminaba detrás, observando el comportamiento de los hombres. Su rostro, siempre sereno, mostraba signos de una tensión profunda. El viaje ya no era lo que había imaginado. No era solo la lucha por llegar a un destino, sino una batalla más silenciosa, más compleja. El Yabebirí se había convertido en un concepto mucho más grande que el río en sí mismo. Era una prueba, un desafío psicológico, una fuerza que parecía arrancarles lo más profundo de su ser, pieza por pieza. La selva a su alrededor no ayudaba a calmar los ánimos. Los árboles se alzaban como gigantes imponentes, y las sombras parecían moverse por su propia cuenta, en una danza macabra. De vez en cuando, un eco lejano de algún animal o el susurro del viento entre las hojas perturbaba el silencio, pero pronto se sumía nuevamente en una calma tensa, como si la jungla misma estuviera conteniendo la respiración. De repente, José se detuvo, sintiendo una pesadez aún mayor que la que había experimentado en las últimas jornadas. El suelo estaba cubierto de musgo, resbaladizo y húmedo, y los sonidos del agua parecían acercarse con cada paso que daban. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo en su interior le decía que ya no podían retroceder. «¿Qué pasa, José?», preguntó don Esteban, alzando la voz con algo de preocupación al notar su parálisis. José levantó la cabeza lentamente, mirando al frente con una mirada vacía. Su garganta se apretó, y las palabras salieron con dificultad. «El río no es solo un lugar, don Esteban.
Es más. Es todo. Lo que hemos buscado. Tal vez no sea lo que necesitamos encontrar. Hay algo en él que nos está reclamando. Algo que no podemos ver, pero que sentimos en cada paso que damos. Las palabras de José resonaron en el aire, y un silencio incómodo cayó sobre los demás. Los hombres miraron a su alrededor, y por un breve momento, todos sintieron lo mismo. La jungla había dejado de ser solo un escenario. Había comenzado a formar parte de ellos, como si de alguna manera los había absorbido, los había integrado en su ser más profundo. Don Esteban observó a José por un instante más largo, y aunque su rostro seguía firme, sus ojos reflejaban una comprensión silenciosa. No podía negar que, en algún rincón de su alma, también sentía la amenaza, la presencia oculta del Yabebirí. El río no era solo un enemigo exterior, era un espejo que reflejaba lo más profundo de sus miedos y deseos. Tienes razón, José, dijo finalmente, su voz grave y calmada. No estamos solo cruzando un río. Estamos cruzando una frontera, un umbral. Y más allá de él, no sabemos qué hay. Pero eso es precisamente lo que debemos enfrentar. Las palabras de don Esteban no eran consoladoras, pero tenían el poder de galvanizar a los hombres. En lugar de disminuir su angustia, de alguna manera les daba fuerza, les daba una razón para seguir adelante. Lo que estaba en juego ya no era solo el destino de un grupo de hombres, sino algo mucho más grande. El Yabebirí les ofrecía un desafío no solo físico, sino existencial. La decisión fue tomada sin palabras. Nadie protestó. Nadie se detuvo a cuestionar el viaje que estaban haciendo, aunque todos sabían que se adentraban en un territorio del que pocos regresaban. Las mochilas se ajustaron, las armas se aferraron con mayor firmeza, y los pasos, aunque vacilantes, continuaron su curso hacia el río. Al final, después de horas de caminata, llegaron al borde del agua. El Yabebirí estaba ante ellos, imponente y vasto. El río parecía más oscuro de lo que recordaban, y sus aguas se movían con una fuerza casi sobrenatural. La corriente era más fuerte, más peligrosa, y el sonido del agua chocando contra las rocas resonaba como un rugido de furia que parecía desafiar su presencia. José se acercó al borde, mirando la espuma que se formaba en la superficie. Algo lo atraía hacia el agua, una fuerza magnética que lo hacía avanzar sin poder detenerse. Era como si el río estuviera llamándolo, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento hubiera sido una preparación para este encuentro, para este momento exacto. Don Esteban se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que significaba este momento. El río no solo era un obstáculo, sino una prueba. Y ninguno de ellos podía predecir si cruzarlo los llevaría hacia la salvación o hacia el final de sus vidas. Lo haremos, José. Lo haremos juntos, dijo don Esteban, y su voz tenía un tono de resolución, pero también de aceptación. Sabían que no había vuelta atrás. Los hombres, uno a uno, comenzaron a adentrarse en las aguas. El Yabebirí los recibió con la misma indiferencia con la que recibe a todos los que se atreven a desafiarlo. Y así, sin más, el grupo comenzó a cruzar, conscientes de que cada paso que daban los acercaba no solo al otro lado del río, sino a un destino que aún no comprendían por completo. El agua era fría, y la corriente los empujaba con fuerza. Cada paso era una lucha, pero algo más grande que el miedo los mantenía firmes. Y, mientras cruzaban, José no pudo evitar mirar una última vez hacia el bosque que quedaba atrás, sabiendo que lo que dejaban atrás ya no les pertenecía. Lo incierto los esperaba al otro lado, y no había forma de volver. El Yabebirí ya los había marcado. Y lo que vendría después, nadie lo sabía. Pero el viaje continuaba. Capítulo 6. El eco de la desolación. El sol, ahora más alto en el cielo, bañaba el paisaje con su luz dorada, una luz que parecía no hacer más que intensificar las sombras al borde del Yabebirí. El cruce había sido difícil, mucho más de lo que imaginaban. Las aguas tumultuosas, el frío que se les metía en los huesos y la lucha constante contra la corriente había dejado en cada uno de ellos una marca, una huella invisible pero profunda. Al otro lado del río, el mundo parecía haberse transformado. La selva, aún vasta y omnipresente, parecía más opresiva. Los árboles, altos y ancestrales, se erguían como guardianes implacables, mientras que el aire, denso y cargado, parecía susurrar en lenguas que solo la tierra entendía. La humedad lo envolvía todo,
empapando la ropa y pegándola a las pieles sudorosas de los viajeros. José, quien había sido el primero en cruzar, se detuvo al pisar tierra firme, como si al hacerlo hubiera traspasado un umbral hacia lo desconocido. A su alrededor, el aire estaba impregnado de un silencio tan absoluto que resultaba inquietante. No había canto de aves, ni el zumbido de los insectos que acompañaban su marcha durante el trayecto. Solo quedaba el crujir de las hojas bajo sus pies y el incesante sonido del río, que seguía fluyendo detrás de ellos, como una presencia constante, inmutable. «¿Qué es esto?», murmuró José, sin que nadie le respondiera. Sus palabras se perdieron en el aire. Don Esteban, quien había cruzado después de él, se acercó con paso firme, aunque su rostro no reflejaba la seguridad de antaño. Algo en el ambiente había cambiado, y lo sabía. Miraba a su alrededor con ojos escrutadores, como si estuviera buscando algo que no lograba encontrar. Los demás le siguieron, aunque con la misma sensación de incomodidad. Sabían que este terreno no era como el anterior. Aquí, el suelo mismo parecía estar infectado por una quietud extraña, como si algo no quisiera que continuaran adelante. «Avancemos», dijo finalmente don Esteban, tratando de mantener el control. Sabía que si sucumbían al miedo, nada los llevaría hacia adelante. La meta era la única esperanza. Sin embargo, las horas pasaban y, a pesar de la determinación del grupo, la desolación que los rodeaba se hacía más evidente. Cada paso que daban parecía llevarlos a un paisaje más árido, más sombrío. La jungla, que antes los había rodeado con su espesura verde, ahora se abría en pequeños claros, como si la vida misma estuviera siendo absorbida por algo mucho más grande que ellos. Árboles secos y retorcidos se erguían como testigos mudos de un desastre que no alcanzaban a comprender. A cada instante, el sol se ocultaba más en el horizonte, y la temperatura comenzaba a descender, como si la naturaleza misma quisiera recordarles que no tenían cabida en ese lugar. La idea de regresar comenzó a rondar las mentes de los hombres, aunque nadie lo dijera en voz alta. Nadie quería admitir el cansancio, el miedo, ni la creciente sensación de estar atrapados en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La selva, que antes se había mostrado como un territorio para ser conquistado, ahora parecía una prisión, un laberinto del que no podían escapar. José, quien hasta ese momento había mantenido el ritmo con sus compañeros, comenzó a ralentizar su paso. Miraba al suelo, a las hojas marchitas que crujían bajo sus pies, y sentía una creciente desesperación. Su mente no podía dejar de dar vueltas a las mismas preguntas, a los mismos miedos. ¿Qué les esperaba al final de este viaje? ¿Realmente el Yabebirí traía consigo alguna revelación, o solo era una condena disfrazada de promesa? Al caer la noche, se hicieron campamento junto a un pequeño arroyo, que aunque fluyó débilmente, les ofreció el alivio que necesitaban. El fuego crepitaba con fuerza, su calor era un refugio frente a la inclemencia del ambiente, pero no era suficiente para disipar la inquietud que se cernía sobre ellos. «Necesitamos un descanso», dijo don Esteban, mientras se sentaba cerca del fuego, mirando las llamas como si intentara encontrar una respuesta en su danza incesante. José se sentó junto a él, pero no podía evitar sentir que algo había cambiado dentro de sí. Algo lo había marcado en el cruce del río, y no sabía si podía seguir adelante. La imagen del Yabebirí, con su corriente desbordada, parecía haberse grabado en su mente, y la idea de continuar hacia adelante lo aterraba. No tanto por el peligro físico que podrían enfrentar, sino por la sensación de que algo más los estaba esperando, algo más profundo y oscuro. La noche avanzaba con lentitud. Los murmullos del grupo se apagaron, y el cansancio se hizo presente en cada uno. Sin embargo, no hubo descanso real. Nadie podía cerrar los ojos sin sentir que, al hacerlo, algo se les escaparía. Algo que el río les había dejado, algo que se escondía en las sombras de la selva. Don Esteban se levantó, inquieto. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el borde del campamento, donde la oscuridad parecía engullirlo por completo. José lo observó, aunque no hizo intento de seguirlo. Algo en su interior le decía que necesitaba estar solo, que debía enfrentar su propia incertidumbre en ese instante. El silencio de la selva era sobrecogedor, y el crujir de las hojas bajo sus pies parecía resonar como un eco lejano de todo lo que habían dejado atrás. En ese momento, José sintió que algo lo observaba. No era una presencia física, sino una sensación inconfundible de ser observado por algo más allá de su comprensión. Giró sobre sus talones,
buscando alguna explicación racional a lo que sentía, pero todo estaba en calma. La selva no ofrecía respuestas, solo silencios que dejaban más preguntas en su mente. Cuando regresó al campamento, no dijo nada. Nadie preguntó, pero todos sabían que algo había cambiado. La selva había hecho su primer reclamo, y el Yabebirí, como un ente omnipresente, seguía acechando, esperando a que todos ellos cruzaran el siguiente umbral. La noche continuó avanzando, pero la sensación de desolación y desasosiego permaneció, como una sombra que nunca se desvanecía. Capítulo 7. Los ecos del pasado. La madrugada llegó con una quietud inusitada, como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. La niebla se arrastraba por el suelo, cubriendo todo a su paso con un manto etéreo que reflejaba la luz pálida de la luna. José, aún con los ojos somnolientos, sentía la presión del aire sobre su pecho, como si cada inhalación fuera más difícil que la anterior. La humedad penetraba su piel, y el frío comenzaba a dejar huellas en sus huesos, a pesar del fuego que aún ardía en el centro del campamento. Don Esteban, quien había despertado mucho antes que los demás, se encontraba sentado cerca del arroyo, observando el agua correr con una mirada distante. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y su rostro parecía marcado por algo que solo él comprendía. Había algo en su postura que hablaba de una reflexión profunda, de una batalla interna que solo él podía librar. José, sin poder resistir más, se acercó a él, casi en un susurro, como si temiera perturbar esa quietud que lo rodeaba. «Don Esteban, ¿qué sucede?», preguntó con voz baja, sintiendo que la respuesta que esperaba no llegaría con facilidad. El hombre levantó lentamente la mirada, sus ojos oscuros y cansados se encontraron con los de José, pero no fue una mirada de incomodidad. Era como si, por un momento, don Esteban hubiera visto algo más allá de él, como si las distancias del tiempo y el espacio se desvanecieran ante la necesidad de compartir algo esencial. «Esto», comenzó a decir, su voz grave y profunda como un eco lejano, «esto no es solo un viaje. No lo ha sido nunca. Hemos llegado a un lugar donde las respuestas no se dan de forma sencilla. Aquí, los ecos del pasado nos persiguen, y tenemos que enfrentarlos, uno por uno, si queremos seguir adelante». José lo miró, confundido. No comprendía completamente lo que estaba insinuando, pero algo en el tono de don Esteban lo hizo sentir que las palabras eran más que simples reflexiones. Había algo de dolor en su voz, algo que parecía cargar con años de silencio. «¿A qué te refieres, don Esteban?», preguntó, un nudo formándose en su garganta. El hombre suspiró, su mirada volviendo a la corriente del arroyo. Por un momento, las sombras en su rostro se alargaron, como si el peso de los recuerdos le resultara demasiado pesado para soportar. «El Yabebirí no es solo un río», dijo finalmente, como si estuviera desentrañando un secreto. «Es un testigo de nuestros propios miedos, de nuestras culpas. Aquí no solo buscamos respuestas sobre la naturaleza, sino sobre nosotros mismos». José no respondió, pero sus pensamientos comenzaron a dar vueltas con más rapidez. Las palabras de don Esteban parecían cargadas de una sabiduría profunda, pero a la vez de una tristeza que le resultaba ajena. ¿Qué culpa podría estar relacionado con un río, con una selva tan inmensa y remota? No tenía la respuesta, pero sentía que había algo más en lo que no había reparado hasta ahora. El silencio se extendió entre ambos durante un tiempo, solo interrumpido por el murmullo constante del agua corriendo. Finalmente, don Esteban se levantó, su rostro decidido, como si una nueva resolución hubiera nacido en él con el amanecer. «Hay algo en este lugar que no podemos ver con los ojos. Solo con el alma», dijo en tono bajo, casi como si hablara para sí mismo. «Y no podemos seguir huyendo». José lo miró, comprendiendo a medias, pero sintiendo que, de alguna manera, algo había cambiado. Era como si la selva misma estuviera despojándolos de sus ilusiones, obligándolos a enfrentar lo que habían dejado atrás y lo que aún quedaba por descubrir. La mañana transcurrió lenta, pero con una intensidad palpable en cada paso que daban. El camino que seguían se volvía cada vez más inhóspito. La selva, aunque hermosa y poderosa en su esplendor, parecía una prisión impenetrable. La espesa vegetación dificultaba su avance, y el calor, ahora más sofocante, hacía que el aire pareciera pesado, como si cada respiro fuera un esfuerzo. José se sentía abrumado por la presión invisible de la selva. Cada crujir de ramas, cada ruido extraño que provenía de las sombras, parecía resonar con un eco ancestral,
un recordatorio de que no estaban solos en este lugar. Era como si el pasado estuviera todavía presente, aguardando para ser descubierto, para ser confrontado. A lo lejos, en la dirección en la que se dirigían, el horizonte parecía más oscuro. No era un cambio natural, sino algo que parecía emanar de la propia tierra, como una oscuridad viva que les esperaba. Nadie habló al respecto, pero todos lo sabían, algo les aguardaba. El viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo un frío inesperado. José sintió una extraña presión en el pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Algo se estaba gestando, algo que los marcaría profundamente. No sabían qué era, pero la sensación era tan poderosa que se convirtió en una certeza ineludible. Al llegar a un pequeño claro, el grupo se detuvo. Los árboles formaban un círculo cerrado, y la luz del sol apenas penetraba en ese espacio. Aquí, el aire era más denso, y un extraño silencio reinaba, opresivo y cargado de presagios. José se acercó a don Esteban, quien observaba el suelo con atención. Había algo allí, algo que no podían ver a simple vista, pero que les estaba hablando en un idioma que solo el corazón podía comprender. ¿Qué es esto?, preguntó José, incapaz de comprender el misterio ante sus ojos. Don Esteban levantó la mirada, sus ojos fijos en el horizonte, como si viera algo más allá de la realidad. Es aquí donde nos enfrentaremos a lo que no hemos querido ver. Su voz era firme, pero la tristeza en su mirada era aún más profunda. Este es el último tramo, el que marcará si podemos dejar atrás nuestros miedos, o si seremos consumidos por ellos. José respiró hondo, sintiendo que la carga sobre sus hombros aumentaba. Sabía que no había vuelta atrás. El paso de Yabebirí era más que una travesía física, era un camino hacia lo desconocido, hacia un enfrentamiento con las sombras del pasado que no podrían eludir. Con una última mirada al grupo, don Esteban dio un paso adelante, y todos lo siguieron, sin hablar, pero con la certeza de que lo que les esperaba cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 8. El eco de las voces perdidas. La selva los envolvía como un manto impenetrable, y con cada paso, el aire se volvía más denso, más húmedo. La humedad se pegaba a su piel, como si la selva misma estuviera absorbiendo toda la energía de los viajeros, transformándolos poco a poco en sombras que se desvanecían en su interior. El murmullo constante de los árboles moviéndose con el viento y el canto de los pájaros parecían hablar en un idioma ancestral, uno que ellos no lograban comprender completamente. José, cuyo cansancio se hacía cada vez más palpable, no pudo evitar sentir que algo los observaba desde las profundidades de la selva. Había una presencia intangible, un eco distante de voces perdidas que resonaban en su mente, entrelazadas con el sonido del viento. A veces pensaba que eran solo imaginaciones, producto del agotamiento y la tensión que se acumulaban con el paso de los días, pero otras veces sentía que esas voces no eran suyas, que formaban parte de algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. La noche había caído rápidamente, y el campamento que habían levantado no ofrecía más protección que una débil barrera contra los elementos. A lo lejos, la selva se alzaba como una muralla imponente, oscura y desafiante, mientras el fuego crepitaba débilmente en el centro del campamento, luchando por mantenerse vivo en medio del viento que lo acechaba. Don Esteban se encontraba junto al fuego, con la mirada fija en las llamas. Sus ojos, en apariencia tranquilos, ocultaban un mar de pensamientos que solo él comprendía. A veces, su rostro se fruncía, como si una tormenta interna estuviera gestándose en su interior. La tristeza que había marcado sus palabras en días anteriores parecía haberse intensificado, y José no sabía si debía acercarse o dejar que el hombre se sumiera en sus reflexiones. Finalmente, fue don Esteban quien rompió el silencio. Su voz, aunque suave, tenía un tono profundo que resonaba con la gravedad de las palabras que estaba por pronunciar. Este lugar no es solo un refugio de animales y plantas, comenzó, sin mirar a José, como si hablara con el viento. Aquí, los ecos del pasado nunca se van. Lo que encontramos en la selva no es solo la naturaleza en su forma más primitiva. Aquí hay huellas de aquellos que vinieron antes que nosotros, huellas que no se borran, que no se olvidan. Son los ecos de los hombres que han transitado este mismo camino, de aquellos que se han perdido en su búsqueda de respuestas. José lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo sus palabras calaban en lo más profundo de su ser. Había algo extraño en la forma en que don Esteban hablaba, como si él también fuera parte de esos ecos,
como si su alma estuviera vinculada a todo lo que había sucedido antes, a todo lo que sucedería después. ¿Qué quieres decir?, preguntó José, finalmente incapaz de guardar el misterio que lo rodeaba. Don Esteban se giró lentamente hacia él, su rostro marcado por una seriedad que no había mostrado antes. Lo que estamos buscando aquí no es solo un río o un destino físico. Este lugar, hizo una pausa, como si sopesara sus palabras, este lugar guarda secretos. Secretos de hombres que cruzaron esta misma tierra, hombres que cargaron con el peso de sus propios miedos, sus propios pecados. Y esos secretos nos acechan, nos rodean, porque en el fondo, todos los hombres somos los mismos. Somos las voces que se pierden en el viento. José no comprendía del todo lo que estaba diciendo, pero las palabras parecían tocar algo dentro de él, algo que no podía identificar. Era como si estuviera a punto de descubrir una verdad, pero la verdad seguía siendo esquiva, inalcanzable. La noche se alargó, y las sombras que danzaban alrededor del fuego parecían cobrar vida propia. Cada crujido de la madera que se quemaba parecía amplificarse, resonando en la quietud de la selva. José, sin embargo, no podía apartar la vista de las estrellas, que brillaban con una intensidad extraña, como si estuvieran observándolos desde arriba, como si fueran testigos de algo mucho más grande que su presencia. De repente, un sonido rompió la quietud de la noche. Un susurro lejano, como una palabra apenas audible, flotó en el aire. Era un murmullo suave, un eco de voces que venían de la selva. José se tensó, el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, buscando a los demás, pero todos parecían igual de sorprendidos. ¿Lo oyeron?, preguntó, su voz un susurro. Don Esteban, que había estado observando el fuego en silencio, levantó la vista y asintió lentamente. No estás imaginando cosas, José. Las voces están ahí. Siempre han estado ahí, dijo con una calma inquietante. Son las voces de aquellos que ya no están, pero que dejaron su marca en este lugar. Son las voces de los hombres que han intentado atravesar este río, que han intentado entender el misterio que encierra este viaje. Y no todos lo han logrado. Muchos se han perdido, y sus ecos persisten. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podían estar tan seguros de que aquellas voces no eran solo producto de su mente, del aislamiento, de la presión de la selva? Sin embargo, algo en la mirada de don Esteban le decía que no era así. Las voces eran reales. Y esas voces estaban allí, aguardando. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las sombras parecieron alargarse aún más, cubriendo el campamento con un manto de oscuridad. La selva, en su misterio insondable, parecía estar tomando vida propia, transformándose en algo más, en algo que desbordaba la comprensión humana. José se levantó, mirando al horizonte, donde la selva se extendía como un mar impenetrable. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Estaban a punto de adentrarse en un terreno desconocido, donde las voces del pasado y las sombras del presente se entrelazaban en un destino incierto. Era el momento de enfrentarse a lo que había quedado atrás. Las voces, las huellas, los ecos del pasado los esperaban. Y todo lo que podían hacer era seguir adelante. Capítulo 9. El río de las almas. La selva se extendía como un laberinto inquebrantable, donde cada paso parecía llevarlos más lejos de lo que conocían, más cerca de lo que desconocían. José, a pesar de la creciente inquietud que lo invadía, se mantenía firme. Sabía que ya no había vuelta atrás. Había algo en este viaje que lo había atrapado, algo que lo conectaba con esa selva, con esos ecos, con las voces del pasado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, pintando de naranja y dorado los picos de los árboles. La neblina, que había sido espesa durante la madrugada, comenzaba a disiparse lentamente, revelando un paisaje lleno de vida, pero también de misterio. El camino, ahora más estrecho, se deslizaba como una serpiente entre la vegetación densa, haciendo imposible ver lo que estaba más allá de los arbustos. La atmósfera estaba cargada, y José no pudo evitar sentir que algo iba a suceder. Había una tensión palpable en el aire, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para liberar su poder. Don Esteban, que caminaba al frente, se detuvo de repente. Su figura se recortaba contra el paisaje, su silueta rígida, como si estuviera meditando sobre algo que solo él comprendía. El silencio se apoderó del grupo, y todos, con cautela,
se agruparon alrededor de él. «Este es el lugar», dijo don Esteban en un susurro, casi como si no quisiera que el eco de sus palabras rompiera la magia del momento. José miró a su alrededor, pero lo único que veía era la selva que continuaba imparable, aparentemente igual a como había sido durante todo el trayecto. No había ninguna señal clara de que ese fuera el lugar prometido, el lugar que habían estado buscando durante tantos días, pero algo en la expresión de don Esteban le decía que había algo más allá de la vista, algo más allá de lo tangible. «¿Qué es lo que significa este lugar, don Esteban?», preguntó José, sin poder ocultar su duda. Don Esteban se giró lentamente, sus ojos fijos en el horizonte, como si viera algo más allá de lo que los demás podían percibir. «Este es el río de las almas», dijo, su voz un murmullo profundo, que parecía emanar de algún lugar muy lejano, un eco arrastrado por el viento. «Aquí, todo lo que hemos buscado, todo lo que hemos intentado comprender, se revela. Las almas de los que han transitado este camino antes que nosotros están atrapadas en este río, esperando que alguien las libere. Este río no es solo agua, es un crisol donde las pasiones humanas, los miedos, los deseos, los anhelos, se funden, se convierten en algo más grande, algo inabarcable». José no comprendía completamente lo que don Esteban quería decir. El río frente a ellos era grande, su agua oscura y misteriosa, pero no había nada sobrenatural en su apariencia. Simplemente fluía, como cualquier otro río que pudieran haber encontrado en su travesía. Sin embargo, la manera en que don Esteban hablaba, la seriedad con la que lo hacía, le hizo sentir que el agua del río escondía algo mucho más profundo de lo que sus ojos podían ver. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó José, con el temor y la incertidumbre pintados en su rostro. «El río nos llevará», respondió don Esteban, con una calma que parecía estar fuera de lugar dada la situación. «Pero debemos estar preparados para enfrentarnos a lo que guarda. El agua no solo lleva los cuerpos, también lleva las almas, las historias, las memorias. Si tenemos valor, el río nos mostrará lo que necesitamos saber». José miró el agua, y por primera vez, sintió que no estaba simplemente observando un río común, sino algo mucho más grande, algo que no podía entender por completo. Sentía como si el río lo estuviera llamando, como si las aguas lo conocieran, como si las voces de las almas atrapadas en sus profundidades clamaran por ser liberadas. Los demás miembros del grupo, igualmente intranquilos, se acercaron al borde del río, observando el agua que fluía sin cesar. Los árboles que se alzaban a ambos lados parecían más altos, más oscuros, como si estuvieran observando todo lo que ocurría. Y en la quietud del momento, el murmullo de las voces, esas voces que don Esteban había mencionado, volvía a ser palpable en el aire. José sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un momento, creyó escuchar algo más allá del susurro del viento y el rumor del agua. Las voces, suaves y distantes, parecían acercarse, como si estuvieran al borde de su comprensión. De repente, el río comenzó a brillar con una intensidad inusitada. El agua, antes oscura y opaca, comenzó a reflejar la luz de manera extraña, como si la superficie estuviera iluminada desde dentro. José observó, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo, como el brillo se intensificaba hasta formar una especie de resplandor sobrenatural. «Es la señal», dijo don Esteban, su voz cargada de una solemnidad que pareció abarcar todo el espacio a su alrededor. «El río ha despertado. Es hora de adentrarse en sus aguas». José miró a los demás, y todos, en silencio, comenzaron a despojarse de sus pertenencias, preparándose para lo que estaba por venir. El ambiente estaba cargado de una extraña energía, como si todo el viaje los hubiera conducido hasta este momento, este punto en el que todo lo que había sido incierto se volvería claro. José dio un paso hacia el río, y con ese paso, sintió que una parte de sí mismo quedaba atrás, una parte que había sido antes del viaje, antes de los ecos y las voces. Lo que estaba por venir no solo transformaría su destino, sino que también transformaría su propia comprensión de sí mismo y del mundo. Se sumergió en el agua con los demás, y al hacerlo, sintió como si las aguas lo aceptaran, como si el río lo hubiera estado esperando durante toda su vida. El agua, fría y envolvente, lo rodeó por completo, pero a medida que avanzaban, todo comenzó a desdibujarse. Las voces se intensificaron, y las sombras de la selva parecían fusionarse con las aguas. En ese momento, José comprendió lo que don Esteban había querido decir. El río no solo llevaba las almas de los que habían cruzado antes, también llevaba las de aquellos que, como él, se aventuraban en busca de algo más,
algo profundo y misterioso que trascendía todo lo conocido. El viaje apenas comenzaba, y lo que encontrarían en el corazón del río aún estaba por revelarse. Capítulo 10. La caverna del olvido. El agua del río había sido más fría de lo que José había anticipado, y la sensación de sumergirse en su corriente lo había dejado perplejo. Al principio, el frío lo había calado hasta los huesos, y sus movimientos se volvieron lentos, pesados. Pero algo en él había cambiado en ese primer contacto con el río. La presión de las aguas parecía apoderarse de su mente, mientras nadaba junto a los demás, algo comenzaba a desvanecerse dentro de él. No solo su cuerpo, sino también sus recuerdos, sus pensamientos, los fragmentos de su vida que antes parecían tener sentido. Las sombras del río no solo lo rodeaban físicamente, también se habían adentrado en su mente. La selva, el sol, la montaña, todo lo que había sido parte de su realidad diaria, ahora parecía alejarse como ecos de un sueño lejano. El río no solo fluía, también barría las certezas, las preguntas, todo lo que definía su ser. ¿Estás bien, José? La voz de don Esteban lo sacó de sus pensamientos, y al mirarlo, José notó que sus ojos tenían un brillo extraño, como si su alma estuviera siendo arrastrada por una corriente mucho más profunda que la que ellos enfrentaban. José asintió, aunque no estaba seguro de lo que realmente le estaba sucediendo. Algo en su interior le decía que todo lo que había experimentado hasta ahora era solo el principio. El río había comenzado a borrarlo, a desdibujarlo, y en su lugar, algo nuevo parecía estar tomando forma, algo que no podía reconocer. Lo que sentía era como un vacío, un espacio oscuro que lo había engullido, sin dejar rastro de quién había sido. De repente, el agua comenzó a agitarse. Las corrientes se hicieron más fuertes y, sin previo aviso, un remolino comenzó a formarse justo delante de ellos. José sintió como sus pies dejaban de tocar el fondo y, en un parpadeo, fue arrastrado junto con los demás hacia las profundidades de la corriente. Todo se volvió borroso. El ruido del agua en sus oídos ahogaba cualquier otro sonido, y las sombras a su alrededor parecían multiplicarse, tornándose en figuras que no alcanzaba a distinguir. El tiempo, de alguna manera, dejó de existir. La única constante era el arrastre imparable del agua, como si el río tuviera la intención de llevárselos no solo físicamente, sino también de arrebatarles todo lo que quedaba de su ser. José trató de mantener la calma, pero una creciente sensación de desesperación lo invadió. El agua, que antes había sido fría, ahora le parecía densa, como si las mismas aguas del río fueran pesadas de conocimiento, llenas de secretos antiguos y olvidados. Y entonces, como una vislumbre a través del caos, algo apareció frente a él. No era una figura física, sino una especie de neblina gris que emergió del remolino. La niebla se abrió paso entre los árboles y las sombras, y José, sintiendo una atracción inexplicable, nadó hacia ella, como si fuera el único camino posible. A medida que se acercaba, una sensación de paz lo envolvía, como si estuviera adentrándose en un espacio donde las reglas del mundo no tenían poder. Allí, entre la niebla, los recuerdos parecían desvanecerse por completo, y todo lo que había sido antes de ese momento se deshizo en fragmentos invisibles. Finalmente, alcanzó la orilla de lo que parecía ser una cueva oscura, oculta en la base de una enorme roca que se alzaba ante él, imponente y sombría. La niebla parecía disolverse a medida que se acercaba a la entrada, y al entrar, el silencio se volvió absoluto. El aire estaba impregnado de una humedad densa, y el eco de sus propios pasos resonaba en las paredes rocosas. «Bienvenido a la caverna del olvido», dijo don Esteban, quien había aparecido de repente a su lado, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su voz, ahora, tenía un tono grave, casi ceremonial. José lo miró, confundido. La cueva, que en un principio le había parecido vacía y sombría, comenzó a revelar poco a poco su complejidad. En las paredes de la caverna se podían ver marcas extrañas, símbolos que parecían moverse con vida propia, cambiando de forma y figura a medida que José los observaba. Las sombras de la cueva se alargaban, creando formas inquietantes que se desvanecían en la penumbra. «Este es el lugar donde todo lo que hemos olvidado se encuentra», continuó don Esteban. «Aquí, en la caverna, no solo se encuentran los recuerdos perdidos, sino también las almas que han atravesado el río, como nosotros. Aquí, el pasado se disuelve, pero también se revela. Cada uno de nosotros lleva consigo una carga que no puede ser olvidada. Esta es la caverna que guarda esas cargas». José sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo.
El lugar parecía ser una especie de umbral entre dos mundos, un espacio entre la vida y la muerte, entre lo olvidado y lo recordado. La caverna no solo era un refugio, era una prisión y un santuario al mismo tiempo. El olvido que prometía se había convertido en un fardo, y cada paso que daban parecía hundirlos más en la oscuridad. Pero, ¿qué debemos hacer aquí?, preguntó José, su voz temblorosa, mientras observaba los símbolos en las paredes que seguían cambiando, adoptando nuevas formas que no lograba comprender. Debemos enfrentarnos a lo que hemos olvidado, respondió don Esteban, con una mirada que parecía atravesar la caverna misma. Aquí, no hay lugar para el olvido. Solo queda la verdad. Y la verdad, en su forma más pura, es lo que nos libera. José tragó saliva. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo lo que conocía sobre sí mismo. Sabía que cada paso en la caverna los llevaba más cerca de una verdad profunda y oscura que no estaba seguro de poder enfrentar. La caverna resonaba con una fuerza indescriptible, como si el lugar mismo estuviera respirando, esperando que alguien se atreviera a descubrir lo que había estado oculto en su interior. El futuro parecía incierto, pero José no podía dar marcha atrás. La caverna del olvido no era solo un lugar físico, sino también un umbral hacia lo desconocido, hacia el enfrentamiento con la parte más profunda de su alma. Capítulo 11. La revelación del río. José sentía que el tiempo ya no se medía en minutos, sino en sensaciones intensas y abrumadoras. La caverna, con su aire denso y frío, lo había engullido por completo, y cada paso que daba sobre las rocas húmedas lo sumergía aún más en un mar de pensamientos y preguntas que parecían no tener fin. Las paredes de la cueva, con sus símbolos cambiantes, lo observaban, como si quisieran comunicarle algo, pero él no lograba entender el mensaje. La luz que entraba por la entrada era difusa, incapaz de disipar por completo la oscuridad que se había apoderado de su mente. Don Esteban caminaba por delante, imperturbable, como si estuviera familiarizado con cada rincón de la caverna. Su silueta, apenas visible en la penumbra, avanzaba con una tranquilidad desconcertante. José intentaba seguirle el paso, pero sus propios pensamientos lo arrastraban hacia una incertidumbre que no podía controlar. ¿Qué debía hacer allí? ¿Por qué había llegado hasta ese punto, donde las respuestas parecían escapar a su entendimiento? En un momento, don Esteban se detuvo frente a una pared de la cueva. No era una pared cualquiera, sino una estructura rugosa que parecía formada por capas de piedra y tierra, como si hubiese sido esculpida por manos invisibles a lo largo de los siglos. Los símbolos en su superficie se movían lentamente, como si respiraran, y José pudo sentir cómo su propia respiración se aceleraba al verlos. «Este es el umbral», dijo don Esteban, su voz grave y resonante, pero calmada. «Aquí se revela lo que hemos perdido, lo que hemos olvidado. El río nos trajo hasta aquí, pero no todo lo que debemos aprender está en su corriente. Hay algo más». José miró fijamente los símbolos, y por primera vez sintió que algo en su interior se removía, como si la pared estuviera respondiendo a su mirada. Sin saber por qué, levantó la mano y la acercó a la piedra, tocando ligeramente la superficie fría y áspera. En ese instante, una oleada de imágenes lo inundó, tan vívidas y reales que casi pudo sentirlas en su piel. Vio una multitud de rostros, todos ellos extraños y familiares al mismo tiempo, como si fueran fragmentos de su propia vida que se habían desvanecido, pero que ahora regresaban con una claridad inquietante. Los rostros se mezclaban entre sí, algunos parecían estar en paz, otros llenos de sufrimiento. Algunos lo miraban directamente, otros se desvanecían antes de que pudiera reconocerlos. En medio de esa vorágine, una figura apareció con fuerza, un hombre de rostro severo, que parecía estar observando a José desde la distancia. Su mirada era intensa, penetrante, y sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, como si todo lo que había sucedido y todo lo que estaba por suceder ya estuviera predestinado. De repente, las imágenes desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido, y José se encontró de nuevo en la oscuridad de la cueva, con el pulso acelerado y el cuerpo empapado en sudor. No sabía qué había visto ni qué significaba, pero algo dentro de él había cambiado. Algo en su mente había despertado, y la sensación de estar atrapado en un ciclo de olvido y descubrimiento lo dejó sin aliento. ¿Lo viste?, preguntó don Esteban, sin volverse, pero con una curiosidad contenida en su voz. José no respondió de inmediato. Las palabras no podían capturar lo que acababa de experimentar. Todo parecía tan irreal, tan desconcertante, pero a la vez tan necesario.
Aquella visión, aquellos rostros, aquella figura que lo había mirado desde el abismo. ¿Qué significaba todo eso? Lo vi, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero no lo entiendo. ¿Quién era ese hombre? Don Esteban giró lentamente hacia él, con una sonrisa que parecía tanto enigmática como comprensiva. Ese hombre es parte de tu pasado, José. Un fragmento de ti mismo que has olvidado, pero que nunca ha dejado de estar presente. El río nos arrastra, sí, pero solo nosotros decidimos lo que dejamos atrás. El olvido es un río, pero también es una elección. Y, ahora, el momento de recordar ha llegado. José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El río. El olvido. ¿Era realmente una elección? Si el olvido era un río, entonces él mismo había sido arrastrado por su corriente, y lo que quedaba de él era solo una sombra, una interpretación de lo que alguna vez fue. Pero, ¿por qué ahora? Preguntó José, sintiendo como las palabras salían atropelladas de su boca. ¿Por qué regresar a todo esto? Don Esteban lo miró con una intensidad casi dolorosa, como si estuviera atravesando las capas más profundas de su alma. Porque el río ya no puede continuar. El ciclo se ha roto. El olvido ya no tiene poder sobre ti. Lo que has perdido, lo que te han arrebatado, puede ser recuperado. Y solo tú puedes hacerlo. La revelación que has visto es el primer paso para volver a ser quien eres. Pero recuerda, José, no todos los fragmentos que descubrirás serán fáciles de aceptar. José asintió lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El camino por delante era incierto, pero algo en él se había activado, algo que no podía ignorar. El río, el olvido, la revelación, todo parecía ser parte de un entramado más grande, una fuerza que lo impulsaba a adentrarse aún más en la cueva, a descubrir los secretos que el agua y las sombras habían enterrado. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó, con la voz apenas audible. Caminar. Avanzar. Y enfrentarte a lo que viene, respondió don Esteban, comenzando a caminar nuevamente, como si todo estuviera ya decidido. José lo siguió, sin saber realmente que lo esperaba, pero sintiendo que, por fin, estaba comenzando a comprender que la verdad no era algo que se pudiera encontrar fuera de sí mismo, sino algo que debía ser desenterrado en las profundidades de su propia alma. Capítulo 12. La puerta del olvido. La caverna parecía extenderse ante ellos como un mar interminable de sombras y ecos. José sentía sus pasos resonar en las paredes, amplificados, mientras avanzaba detrás de don Esteban, cuyo caminar fluido parecía no alterarse por la tensión que él mismo sentía en el aire. La atmósfera estaba cargada, saturada de un silencio denso, como si la propia tierra guardara secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. A medida que avanzaban, la cueva comenzó a transformarse. Las paredes que antes eran rocas grises y frías ahora se tornaban más cálidas, el suelo de piedra lisa daba paso a una superficie irregular, como si una fuerza invisible hubiera comenzado a reconfigurar el espacio a su alrededor. La luz tenue que se filtraba desde la entrada parecía haberse desvanecido, pero en su lugar surgió una luminiscencia suave que emanaba desde el interior de las rocas, como si la cueva misma estuviera viva, respirando lentamente. José sentía un peso sobre sus hombros, una presión en su pecho que no sabía si era causada por el ambiente o por algo más profundo, algo más personal. Cada paso parecía acercarlo más a una revelación que no sabía si quería recibir. Algo en su interior temía lo que podía encontrar, pero al mismo tiempo, algo más dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, como una fuerza incontrolable que lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Don Esteban, al parecer ajeno a la creciente inquietud de José, se detuvo frente a una de las paredes más oscuras que había encontrado en su caminata. Esta, a diferencia de las anteriores, no estaba adornada con símbolos ni inscripciones. Era una superficie lisa y negra, fría al tacto, que parecía absorber la luz, creando una sensación de vacío profundo. Frente a ella, don Esteban se detuvo, su figura inmóvil, como si estuviera esperando algo. Aquí, dijo, sin volverse hacia José. Este es el umbral que no muchos logran atravesar. Es la puerta del olvido. José se acercó lentamente, sus pasos vacilantes. Miró la pared negra con una mezcla de temor y curiosidad, sintiendo como una energía extraña comenzaba a envolverlo. No sabía por qué, pero al mirarla, sintió que su propia memoria comenzaba a desdibujarse,
como si el tiempo que había vivido hasta entonces fuera solo un sueño distante que comenzaba a desmoronarse. La puerta del olvido, murmuró José, como si intentara comprender el concepto mientras lo decía en voz alta. Don Esteban asintió, su rostro serio, como si las palabras no fueran suficientes para transmitir la profundidad de lo que estaban por enfrentar. Sí, el olvido es la última etapa, el último umbral antes de la verdad. Muchos lo temen, pero sin atravesarlo, no pueden avanzar. Esta puerta guarda lo que hemos perdido y lo que nunca debimos dejar ir. Si lo cruzas, debes estar preparado para enfrentarte a ti mismo, José. A lo que te has olvidado, a lo que has dejado atrás. José sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Lo que había dejado atrás. No sabía si estaba preparado para revivir lo que había sido su vida antes de llegar hasta allí. Su mente, desbordada por recuerdos dispersos, empezó a traer imágenes fugaces de su niñez, de rostros familiares, de momentos perdidos que jamás había cuestionado. Ahora, al igual que la cueva misma, esos recuerdos comenzaban a desdibujarse, a desvanecerse ante la puerta del olvido. ¿Y qué sucede si no atravieso esta puerta?, preguntó, con la voz tensa. Entonces vivirás con la carga del olvido, respondió don Esteban, sus palabras gravísimas, pero llenas de un peso de sabiduría que José no podía ignorar. Vivirás sin saber por qué. Sin comprender lo que te ha hecho llegar hasta aquí. Serás parte de ese ciclo que nunca se rompe. José miró la puerta frente a él. Era simple, pero en su simpleza residía un poder inmenso. Sus manos temblaban levemente al acercarse, y su mente intentaba comprender lo que estaba a punto de hacer. El olvido. Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora, todas las experiencias que lo habían formado, no fueran más que ecos vacíos, sombras de lo que realmente había sido. O peor aún, que la verdad de su existencia estuviera oculta detrás de esta puerta, esperando ser revelada. ¿Estás listo?, preguntó don Esteban, su voz suave, pero firme. José respiró hondo. La sensación de miedo era abrumadora, pero dentro de él algo más se despertaba, una chispa de comprensión que le decía que, sin importar lo que sucediera, no podía quedarse atrás. No podía seguir arrastrando esa incertidumbre. Tenía que avanzar, por él mismo, por lo que quedaba de él. Con un movimiento decidido, extendió su mano hacia la pared. Al tocarla, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo, como si todo lo que había vivido hasta ese momento estuviera siendo reconfigurado en ese preciso instante. La oscuridad se espesó, y un profundo silencio lo envolvió por completo. José cerró los ojos y, cuando los abrió nuevamente, se encontró en un paisaje distinto. Ya no estaba dentro de la cueva. En su lugar, se extendía ante él un vasto campo, bañado por una luz que parecía provenir de ninguna parte y de todas partes a la vez. El viento acariciaba su rostro y las tierras a su alrededor parecían estar en constante transformación, como si la naturaleza misma estuviera evolucionando a un ritmo que solo él podía percibir. Estaba de pie frente a un río caudaloso, cuyas aguas corrían rápidas y turbas. En sus orillas, varias figuras caminaban en silencio, con pasos que no dejaban huella. Sus rostros, al igual que los recuerdos que José había perdido, eran vagos, como si pertenecieran a una existencia paralela que ya no tenía conexión con su propia vida. Y, sin embargo, José los reconocía. Eran fragmentos de su pasado, de su alma. Lo que el olvido le había arrebatado. En ese momento, comprendió algo esencial: el olvido no era solo una pérdida. Era también una oportunidad. La oportunidad de despojarse de las capas de identidad que lo habían limitado hasta entonces. Si quería cruzar ese umbral, tenía que dejar atrás lo que pensaba que era, para ser quien realmente debía ser. Miró hacia el horizonte, donde el río se perdía en el infinito, y dio un paso hacia adelante. Sin dudarlo. Capítulo 13. El retorno de las sombras. El viento que azotaba la vasta llanura parecía susurrar secretos que solo el alma podía entender. José avanzaba a través de ese mundo extraño, más allá de la puerta del olvido. Sus pasos, al principio vacilantes, comenzaron a tomar firmeza, como si la tierra misma respondiera a su determinación. Cada pisada que daba lo acercaba más a algo que no podía comprender por completo, pero que sentía con una claridad desgarradora. En su interior, un grito profundo, apenas audible, se elevaba: el deseo de saber, de entender, de sanar. El campo a su alrededor era vasto y vacío, pero de alguna forma, sentía que no estaba solo.
No podía ver a nadie, ni oír voz humana alguna, pero las presencias de seres que formaban parte de su vida pasada se hacían sentir. Cada susurro del viento parecía traer consigo ecos de su niñez, de momentos perdidos en el tiempo. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de él le decía que este viaje no se trataba solo de avanzar físicamente, sino de descender a las profundidades de su ser. Allí, en ese extraño paisaje, las sombras de su vida anterior parecían acecharlo, esperando. Y entonces, en un rincón apartado de la llanura, como si la tierra misma se abriera en una grieta profunda, apareció una figura. No era una figura humana, pero su presencia era imponente. Estaba envuelta en una niebla tenue que la hacía casi etérea, como si perteneciera a otro plano de existencia. Sin embargo, José sintió que esa figura, sin rostro ni forma definida, lo observaba con una intensidad indescriptible. ¿Quién eres?, preguntó José, su voz temblorosa, aunque cargada de una necesidad insaciable de respuestas. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, la niebla a su alrededor se disipó lentamente, revelando lo que parecía ser un camino rocoso, serpenteante, que se adentraba en la oscuridad. El sendero estaba rodeado por árboles sombríos que parecían reflejar los propios pensamientos de José. Cada árbol, cada sombra, parecía estar conectada con algo profundo en su alma. Un lugar de recuerdos, de sentimientos olvidados, de emociones que nunca había procesado. La figura extendió una mano, señalando el camino. El retorno es inevitable, José. El tiempo, que parece escapar, siempre regresa, y con él, las sombras que se creían olvidadas. Tú has cruzado el umbral, pero ahora debes enfrentarte a lo que dejaste atrás. José miró el camino que se abría ante él. No podía entender lo que quería decir la figura, pero sentía que las palabras eran verdaderas. La sombra de su pasado lo perseguiría hasta el fin de sus días, y aunque había cruzado el umbral del olvido, no podía escapar de lo que había sido. Había olvidado tantas cosas, pero en este lugar, lo perdido regresaba como una sombra al atardecer, acechante y silente. Avanzó por el sendero, guiado por una fuerza que no comprendía, hasta que la figura se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. La niebla volvió a cubrir el paisaje, y el camino se hizo más estrecho, más difícil. Las piedras debajo de sus pies parecían ser resbaladizas, como si el terreno mismo intentara desbaratar sus pasos. A cada momento, José sentía que algo lo observaba desde la oscuridad. La soledad lo envolvía, pero al mismo tiempo, una sensación extraña de compañía lo acompañaba. Sentía que las sombras de su vida, sus propios miedos, las decisiones que había tomado en el pasado, lo seguían a cada paso. Era como si su propia alma estuviera arrojada en ese paisaje incierto, intentando encontrar su lugar entre recuerdos rotos. En medio de su marcha, el sendero se bifurcó. Dos caminos, ambos oscuros, se ofrecían ante él. José no sabía cuál tomar. Pero, en ese mismo instante, una voz, suave y llena de familiaridad, emergió desde la oscuridad que lo rodeaba. Elige, José. La elección está en tus manos. Pero recuerda, lo que elijas, no podrás deshacerlo. José miró las dos rutas. Ambas parecían igualmente oscuras, igualmente inciertas. Sin embargo, algo dentro de él le decía que la respuesta no estaba en el destino al que lo llevarían, sino en el acto mismo de elegir. Sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia la izquierda, eligiendo el camino que sentía más oscuro, más desafiante. La niebla lo envolvió aún más, oscureciendo sus sentidos, pero al mismo tiempo, abriendo su mente a un entendimiento más profundo. Algo dentro de él se quebró en ese instante, y sin saber por qué, sintió una liberación inexplicable. Estaba listo para afrontar las sombras que lo perseguían. A medida que avanzaba por el camino elegido, la oscuridad parecía envolverlo más intensamente, hasta que, en el horizonte, una pequeña luz apareció, tenue pero persistente. Como una estrella distante, su brillo lo llamaba, lo atraía hacia ella. El miedo que antes lo paralizaba comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazado por una fuerza renovada que lo impulsaba hacia adelante. En el centro de esa luz, la figura misteriosa apareció una vez más, pero esta vez no estaba sola. A su lado, otras figuras se materializaban, las sombras de su vida, sus errores, sus pérdidas, las personas que había amado y dejado atrás. Eran él, pero no lo eran. Eran recuerdos, fantasmas del pasado,
pero también lecciones que debía aprender para poder seguir adelante. Has llegado lejos, José. Pero ahora, el verdadero camino comienza. La sombra no puede ser desterrada, pero sí entendida. José miró las figuras a su alrededor, viendo los rostros familiares que aparecían y desaparecían como reflejos en un espejo empañado. La sensación de abandono que había sentido durante tanto tiempo comenzó a transformarse en algo más profundo. Cada sombra, cada fragmento de su historia, era una parte del que necesitaba ser enfrentada. Y sólo así podría continuar. El sendero se extendió ante él, pero ya no era el mismo hombre que había entrado en la cueva. Su mente, su corazón, su alma, todo estaba más claro. La oscuridad ya no lo asustaba, porque entendió que sin ella, no podría conocer la luz. Estoy listo, dijo, con una certeza que le sorprendió a sí mismo. La luz lo envolvió por completo, y, mientras avanzaba, las sombras se desvanecieron. Capítulo 14. La confrontación interior. José avanzó con paso firme, guiado por una fuerza que le era desconocida, pero inquebrantable. El sendero se alargaba ante él, como una serpiente sinuosa que se deslizaba en la oscuridad, mientras sus pensamientos luchaban en su interior, enfrentándose a las sombras que parecían seguirlo. Era como si cada paso que diera hacia adelante, estuviera también retrocediendo hacia lo más profundo de su ser, hacia las cicatrices del pasado que aún no había sanado. La luz que lo había iluminado en el capítulo anterior, aquella estrella distante, parecía desvanecerse mientras avanzaba. La penumbra lo envolvía de nuevo, oscureciendo su visión, pero no su determinación. Sin embargo, algo dentro de él le susurraba que ese era el momento decisivo, el instante en que debía enfrentarse a lo que había dejado atrás para seguir adelante. El camino lo condujo hacia un claro en el bosque, un espacio vacío en medio de la oscuridad, donde el silencio era absoluto, y el aire se sentía denso, cargado de una energía inexplicable. Allí, en el centro del claro, una figura esperaba. No era la misma figura que había encontrado anteriormente, ni una más que viniera a guiarlo, sino una figura que lo observaba fijamente, como un reflejo distorsionado de sí mismo. Era él. José lo reconoció al instante, no por su rostro, sino por los ojos, esos ojos que, aunque familiares, parecían mirarlo desde un lugar distante, como si fueran los ojos de un hombre que había dejado de existir hace mucho tiempo. La figura lo observaba en silencio, como si aguardara una reacción, una respuesta, algo que José aún no sabía cómo dar. ¿Quién eres?, preguntó José, su voz temblorosa, aunque al mismo tiempo decidida, como si ya hubiera intuido lo que vendría. La figura sonrió, pero no de una manera amable. Su sonrisa era amarga, como si fuera una burla al sufrimiento que había dejado atrás. Sus labios se movieron lentamente, como si las palabras que emitiera fueran pesadas, profundas, cargadas de significado. Soy el que nunca quisiste ver, respondió la figura, con una voz que resonaba en la mente de José más que en sus oídos. Soy el eco de tus errores, el peso de tus decisiones. Soy lo que preferiste olvidar, lo que trataste de esconder en los rincones más oscuros de tu alma. Y ahora, aquí estoy. Frente a ti. José sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Su corazón latía desbocado, y por un momento, el miedo lo paralizó. Sabía que esta confrontación no era casual, no era una coincidencia. Enfrentarse a esa figura era enfrentarse a sí mismo, a las decisiones que había tomado, a los momentos que había decidido ignorar, a las huellas de su pasado que siempre habían permanecido en las sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La verdad no se puede ignorar, continuó la figura, dando un paso hacia él. Puedes huir de ella, pero siempre regresará. Y ahora, en este lugar, en este instante, debes verla tal y como es. Sin adornos, sin justificaciones. José dio un paso atrás, pero no por miedo, sino porque entendió que no podía huir. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que había ignorado por tanto tiempo. Esa figura, esa sombra, era la representación de todo lo que había dejado atrás, de todo lo que no había querido ver. Te he estado buscando, dijo la figura, pero tú también me has estado buscando, aunque no lo sabías. Siempre has sabido que esto llegaría. Y ahora que estás aquí, que has llegado hasta este lugar, debemos enfrentar lo que somos. Tú y yo. No hay más caminos. Solo hay una verdad. José cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras como si le aplastaran el pecho. Sabía que no podía evadir esa verdad.
Era el momento de enfrentarse a lo más profundo de su ser, a la esencia misma de lo que lo había marcado. Y aunque el miedo le invadía, había algo en su interior que se mantenía firme, una chispa de claridad que le decía que no importaba cuán doloroso fuera el proceso. Había llegado a ese lugar por una razón. Para sanar, para comprender, para liberarse. Con una respiración profunda, José abrió los ojos y, por fin, miró de frente a la figura. Vio sus propios ojos reflejados en ella, y comprendió, en un instante fugaz pero eterno, que no había nada que temer. Solo había que aceptar lo que era, lo que había sido, y lo que podría llegar a ser. «Estoy listo para enfrentarme a ti», dijo José, con una voz que se volvía más fuerte a medida que hablaba. «Estoy listo para aceptar lo que soy». La figura lo observó en silencio, pero en sus ojos, José vio algo que no había esperado. Una chispa de aceptación, como si esa figura, ese reflejo de su pasado, hubiera estado esperando ese momento. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en la niebla que rodeaba el claro. José quedó allí, solo, pero ya no sentía miedo. Había enfrentado su propia sombra, había aceptado las partes de sí mismo que había temido ver, y en ese acto, había encontrado la libertad. Aunque el camino seguía adelante, sabía que la verdadera batalla había terminado. La oscuridad del bosque parecía menos amenazante ahora, como si, al haber enfrentado sus propios miedos, las sombras ya no tuvieran poder sobre él. Con una sensación renovada de paz y claridad, José continuó su marcha, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer, pero con la certeza de que nada podría detenerlo. Su alma estaba en paz, por fin. Capítulo 15. El paso definitivo. José avanzaba con paso firme, sin prisa, pero con una seguridad que parecía brotar de lo más profundo de su ser. El aire del bosque era fresco y la calma había vuelto, como si todo lo que había sucedido hasta entonces hubiera sido una prueba que, aunque ardua, lo había llevado a este momento de serenidad. El sendero ya no le parecía un enemigo, sino una parte natural de su camino, un compañero que le guiaba, sin forzarlo, hacia lo que estaba por venir. Cada paso que daba era un eco de su transformación. Los pensamientos que antes le acosaban, como sombras insidiosas, ahora se habían disuelto en el aire. El peso de sus dudas había desaparecido, y lo único que quedaba era una sensación de claridad absoluta. Había dejado atrás los ecos de su pasado, las cargas que le habían acompañado durante tanto tiempo, y al hacerlo, había dejado también de huir. Frente al llano se erguía un muro de miedos y arrepentimientos, sino un horizonte abierto, prometedor. En su rostro se reflejaba una calma profunda, una paz que no era el resultado de la resignación, sino del entendimiento. Había comprendido que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de transformarlo en algo que lo fortaleciera en lugar de debilitarlo. Había abrazado sus imperfecciones, aceptado sus fracasos, y de alguna manera, todo eso le había permitido resurgir más fuerte, más entero. El bosque a su alrededor comenzó a disiparse, los árboles daban paso a un prado amplio, que se extendía ante él como una promesa de algo nuevo. El cielo estaba claro, sin nubes, y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo todo con tonos dorados y anaranjados, como si la naturaleza misma celebrara su victoria interna. José respiró profundamente. No era solo el aire lo que llenaba sus pulmones, sino una nueva vida que nacía dentro de él, una vida que había estado esperando ser liberada, como una semilla que, por fin, había roto su cáscara para encontrar su lugar en el mundo. Avanzó sin mirar atrás, aunque la tentación era fuerte. Sabía que el regreso ya no era posible. Había pasado por lo más oscuro de su alma, había encarado lo que muchos hubieran preferido ignorar, y ahora, solo quedaba el futuro. El camino aún continuaba, pero ya no lo recorría con temor, sino con la certeza de que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. A lo lejos, pudo ver un pequeño pueblo, cuyas casas se alzaban entre campos verdes y tranquilas colinas. Allí, al parecer, la vida transcurría en su curso natural, ajena a las batallas que José había librado dentro de sí. Sin embargo, él sabía que no llegaba como un extraño, sino como alguien que había cambiado, que había renacido. Y al llegar al pueblo, las miradas de aquellos que lo recibían no serían las mismas que hubiera recibido antes. Ya no era el hombre que había partido en busca de respuestas, sino el hombre que las había encontrado. Con cada paso que daba hacia ese destino, se deshacía de las últimas dudas, las últimas inseguridades.
Lo que antes había sido un viaje incierto se convertía ahora en una travesía de autodescubrimiento, y la última estación, el último capítulo, estaba por escribirse con sus propios actos. José llegó al borde del pueblo, donde la vida parecía tranquila, sencilla, pero él sabía que en su interior, las aguas ya no estaban calmadas de la misma manera. Ya no era un hombre perdido, ni un vagabundo de su propia alma. Había encontrado su centro, su equilibrio. La lucha interna había cesado. Ahora, era el momento de tomar todo lo que había aprendido y aplicarlo en el mundo que lo rodeaba. Al entrar al pueblo, fue recibido con sonrisas que no sabía si eran de reconocimiento o de bienvenida. Sin embargo, no era esa la pregunta que rondaba su mente. Sabía que había llegado al final de su viaje, pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que había dejado atrás no era un simple pasado, sino una parte de su ser que ahora había transformado. Lo que le esperaba ya no era un futuro incierto, sino un lienzo blanco sobre el que, con cada acción, él mismo trazaba su propio destino. El sol ya se estaba ocultando detrás de las colinas, y la quietud de la noche comenzaba a desplegarse sobre el pueblo. Pero José, al mirar las estrellas, ya no sentía ese miedo que lo había acompañado al principio del viaje. Las estrellas parecían hablarle, pero no le susurraban amenazas ni dudas. Le hablaban de libertad, de renacimiento. Le decían que su camino aún no había terminado, pero que ahora lo caminaría con la plena conciencia de ser dueño de su destino. Y así, mientras la última luz del día se apagaba en el horizonte, José dio su último paso. No hacia el pasado, ni hacia el futuro, sino hacia el presente. El presente que él mismo había forjado. Gracias por escuchar este capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si te ha gustado la historia y deseas apoyar nuestro proyecto, te invitamos a suscribirte, compartir con tus amigos y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo contenido de calidad y seguir compartiendo estos relatos que nos permiten explorar las emociones, los pensamientos y las lecciones que nos ofrecen los grandes autores. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones y nuevos capítulos. Nos encantaría seguir siendo parte de tu viaje literario.